Ustedes el tema que vamos a tocar hoy. Bien, como mencionó Ricardo, vamos a tocar un tema bastante importante, que es mantenimiento industrial. Mantenimiento, no sé si alguien del panel pertenece al área de mantenimiento, pero de hecho es un área bastante polémica. Hay un escritor, creo que es A. Sutter, que habla justamente de ello, ¿no? Dice como que cuando hay problemas, dicen que no funciona, ¿no? Cuando no lo tienen, dicen que es necesario, y cuando está, que simplemente ya no lo necesitan. Pero realmente el área de mantenimiento es súper importante en una planta industrial, en general. Bien, vamos a ver ahora diferentes criterios. El objetivo de la clase de hoy, definitivamente, es darles a ustedes estrategias de cómo gestionar mantenimiento y definitivamente, permítanme también compartir vivencias, éxitos y algunas fracasos que me han permitido también aprender sobre cómo gestionar mantenimiento y qué hice de diferente para poder afrontar distintos desafíos. Bien, entonces el objetivo de hoy es tener una comprensión integral de todas las estrategias y tecnologías que hay para mantenimiento. De hecho, que hay cosas bastante avanzadas hasta este momento y algunas metodologías que vienen probablemente desde los 80s o hasta 90s, que en algunas empresas no se utilizan. Bien, la sesión de hoy tiene solamente 3 puntos. Vamos a cubrir la parte de estrategias de todo el mantenimiento con el enfoque preventivo, predictivo y correctivo. Hay una versión más que se las voy a tocar como un pincel nada más, que es el mantenimiento proactivo. ¿Bien? Y eso ya lo vamos a tocar más adelante. Lo segundo es la gestión de activos y confiabilidad y cómo este guarda relación también con los mantenimientos. Y los equipos, naturalmente. Y finalmente vamos a ver una serie de tecnologías de alta gama que hoy ya se están usando, ¿no? Entonces, espero estén conectados conmigo y compartiendo también o preguntándome las cosas que se les tengan como dudas. Bien, mantenimiento industrial, ¿para qué nos sirve? De hecho, como les dije hace un momento, este autor, Sutter, habla mucho de esta área también, de forma un poco poética, ¿bien? Pero a mí algo que me toca mucho con este tema, básicamente es esto que dice Elon Musk, ¿no? Básicamente es, esfuércense con la perfección en todo lo que hagan, tomen lo mejor que exista y hagan lo mejor, ¿no? Y definitivamente, si no existe, diséñenlo. Entonces, me gustaría que en este espacio que estemos co-creando y hablando y compartiendo experiencias sobre mantenimiento, en todo momento repregúntense, es más, rétenme también a mí y reten a sus propias mentes y a sus empresas y a sus profesores para quienes están aún estudiando, cómo hacer las cosas distintas, ¿ok? Las metodologías están hechas para dar una guía, pero pueden ser adaptables y se pueden hacer cosas híbridas que finalmente tienen gran impacto y son potentes, ¿bien? A nivel de estrategias de mantenimiento, quiero arrancar con una gráfica súper importante que define cómo atacamos realmente las fallas y los modos de fallas. Esta es una curva PF que el objetivo tiene, ¿para qué deberían ustedes entenderla? De hecho, lo que busca es hacer una relación muy directa entre la condición del equipo y el nivel de operación que este va teniendo, ¿no? ¿A qué se refiere? Tiempos, unidades, alguna medida productiva, ¿ya? Pero esto lo que hace es relacionarla contra la condición. ¿Qué es lo que nos dice esta curva? ¿Y por qué lo pongo acá en este punto de estrategias? Porque si ustedes comprenden esta gráfica PF, van a resolver cualquier problema que tengan en cualquier industria, ¿ok? Ya sea del agro, tecnológico o cualquiera sea. Esto tiene mucho mayor utilización en el ámbito, como les dije, industrial, a nivel de plantas, manufacturaduras, consumo masivo. Pero el objetivo, ¿cuál es? Es ver cómo va incrementándose el costo. Métanle foco a esta línea azul, ¿de acuerdo? Cómo se va incrementando, cómo va apareciendo las fallas potenciales, porque cuando el equipo está nuevo, este punto rojo inicial es cuando el equipo está nuevecito, recién se los han instalado, 0 kilómetros. Tiene un tiempo y existe una falla potencial. Si recuerdan, todos en la sesión 1, me parece, hablamos o 2 sobre la MEF, o el análisis modal de fallas y efectos. Cuando yo les decía,
que se enfoquen a ver sobre severidad, ocurrencia y nivel de detectabilidad, justamente era por hablarles de esto. La falla potencial es algo que puede ocurrir en algún momento, pero si ustedes no lo mapean como riesgo, como el NPR, simplemente si no colocan contramedidas les va a explotar en la cara. ¿Ya? Entonces es súper importante que mapeen esto, y más adelante les voy a contar un caso que me pasó loquísimo, pero de gran aprendizaje con este NPR y con esta falla potencial. Seguido a esto, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la máquina está funcionando y existe una falla potencial, inmediatamente lo que hace una empresa y un área de mantenimiento y unos gestores de operaciones como ustedes, definitivamente es darle un enfoque preventivo. Primero corrigen y luego le dan un enfoque preventivo, que es la primera sección. Cuando previenen pueden empezar a predecir con algunas herramientas analíticas, de sonido, de vibraciones y otras más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La condición se va degradando por naturaleza, ¿sí? Por naturaleza. Así como la depreciación de los activos genera que haya desgaste y también en nosotros, las personas, envejezcamos, ¿cierto? Entonces es natural que haya una degradación de la condición a lo largo que tú le vas dando uso y vida útil, ¿no? Para que agregue valor. ¿Qué es lo que pasa? Llega un punto en el cual los equipos a nivel operativo empiezan a tener mayores fallas funcionales. Ya no estamos hablando de fallas potencialmente a nivel probabilístico, sino que en este punto ya estamos hablando de problemas estructurales, que la máquina no está cumpliendo la razón de ser. ¿Y qué es lo que pasa a partir de este punto? Los costos empiezan a incrementarse de mantenimiento. Todos los costos. Y en este punto ya estamos hablando de un tema correctivo. En este punto ya solamente estamos reaccionando. Somos bomberos, apagamos incendios, ¿no? Y lo que finalmente llega a lograr una falla total en el equipo cuando llega a la condición cero y simplemente ya no es amigable, ya no es útil. Esta herramienta eh, ha sido, bueno, es un adaptado básicamente de Nolan y Hebb en el 78, como les dije. Imagínense, estamos hablando poco más de 20 años, 25 años. Entonces, es una herramienta que ustedes, ahora que las que puedan tener acceso al material, puedan siempre analizarla y tomar decisiones en base a esto, porque es algo que viven todas las empresas a nivel de que tienen activos, tienen equipos y tienen maquinarias. ¿Bien? Entonces, vamos a romper primero este gran árbol, hablando sobre las técnicas de mantenimiento predictivo y preventivo. Técnicas existen un montón. Mi objetivo, como les digo, no es que sean expertos analizando lubricantes, aceites, efluentes, no, sino es que conozcan el mapa de cómo pueden gestionar y a qué tipo de proveedores pueden contactar justamente para que puedan abordar un problema que no se llega a solucionar pronto, ¿no? El primero es un análisis de aceites. Hay diferentes empresas que son especializadas en esto. Es más, hay tesis al respecto, hay webinars y también congresos sobre lubricantes, cómo gestionar lubricantes, cómo tratar motores aspirados, cómo tratar bombas centrífugas, eh, trabajar homogenizadores, cómo trabajar mezcladores, diferentes equipos que de alguna forma son estándar en plantas industriales. Bien. Otra técnica para predecir algún defecto potencial, porque recordemos que estamos en la zona ámbar, es la termografía infrarroja. Esto lo que hace es empezar a medir temperatura del equipo y cómo va variando a lo largo del tiempo en cada etapa, ¿no? Estamos hablando de capturas de data de 5 milisegundos, o sea, la cantidad de data que van a tener es increíble. Lo siguiente, estamos hablando de análisis de fisuras o metalografía, que es para ver un poco la característica del material, dependiendo en cuáles sean. Obviamente estamos hablando de cosas más metálicas, de tipo sólidos, ¿no? Luego tenemos análisis de ultrasonido, que es una forma también de entender cómo va variando el espesor, en qué momento se va a partir un cuerpo sólido. Y finalmente análisis de vibración. Yo les comento un poco, yo en Live me tocó justamente ver, o sea, estoy a cargo de una unidad de negocio en verdad importante, que tiene más o menos el 70% de todo el margen bruto de la compañía. Entonces entenderán que un problema impacta gigantemente, ¿no? En las ventas, en el nivel de servicio, las utilidades y todo. Entonces, yo tuve una experiencia justamente con este tema de vibraciones. Nosotros trajimos un equipo de Suecia, que es un equipo esterilizador, en el cual
nos vendieron los repuestos, ¿no? Estamos hablando de un homogenizador, algo que lo que hace es romper grasa para que el producto y el bebible finalmente sea homogéneo y ustedes cuando lo ingieran, o sus hijos o su familia, sea algo muy práctico. ¿Qué me pasó con esto? Que cada cambio de empaques que tenía esto, que eran como cada 500 horas, valían $3,000 para estos equipos porque son equipos de súper seguros, de esterilidad comercial y todo. Pero llegamos a identificar, o sea, ya era tan loco que no llegábamos ni a las 500 horas y se partían los sellos, se partían estos repuestos que iban incrustados en los asientos de los homogenizadores que usan pistones. Entonces, llegó un punto que no íbamos ni 6 meses, y ya íbamos casi $24,000 cambiando empaques, eh, y lo que tuvimos que hacer es ir hacia otro nivel, ¿no? Entonces, el manual nos recomendaban algunas cosas, como ustedes pueden contar siempre, el manual técnico, el manual operacional, y lo primero siempre es que vean si cumple con el estándar o no cumple con el estándar. Lo que a mí me pasó era que cumplíamos con el estándar, pero había otra anomalía. Una anomalía es algo que está fuera de la normalidad, ¿de acuerdo? En este homogenizador que era generado por un desbalance. Y este desbalance, imagínense, estamos hablando de contar con un equipo que debería estar totalmente balanceado, como la lavadora, para evitar que cuando trabaje, y estamos hablando de 220 bares, ¿no? Un bar es una atmósfera, imagínense, o sea, 220 bares es una barbaridad de energía. Entonces, estamos buscando, lo que al final encontramos a nivel, era que nuestro homogenizador no estaba totalmente nivelado porque se había partido una de las patas y estaba generando una vibración pequeña, ¿de acuerdo? Pero que finalmente terminaba generando deterioro, porque los pistones se desalineaban y obviamente empezaban a morder uno de los empaques. Entonces, ¿cómo llegamos a esa conclusión? De hecho, trajimos a un experto en bombas y en homogenizadores. Eh, y como les digo, o sea, entender el principio me ayudó en mi caso a saber cómo abordarlo. Entonces, yo sabía que para el caso de un homo no iba a usar una técnica de análisis de aceite. Termográfico podría ser una opción, pero no era el caso. Fisura menos, porque lo que se rompía era un empaque de un material de PMF, me parece que es el material, ¿no? Como un caucho, imagínense, especial. Y ultrasonido dijimos, podría ser, pero dijimos, vamos por vibraciones, y ese justamente fue el análisis con el cual determinamos qué era lo que estaba generando esta avería. Si se dan cuenta, yo no usé el análisis vibracional para predecir el problema. Ya tenía el problema encima. Entonces, estas técnicas no necesariamente los van a ayudar a ustedes simplemente a predecir cosas porque tienen los equipos, pero una maravilla. No. Los pueden utilizar también para empezar a monitorear y a entender sus equipos y sus procesos, tal como me pasó a mí con estos homogenizadores. Entonces, yo sí los invito a que, si gustan, investiguen un poquitito más. El objetivo de esto no es que la rompan en estas técnicas, o sea, como expertos mecánicos, pero sí es importante que sepan cuándo ir a tocar cada uno, ¿no? Y apoyarse en algún tercero, algún soporte que les pueda ayudar a elegir la mejor herramienta, ¿no? Como dicen, zapatero a su zapato, y la idea es eso, que ustedes sepan que tienen estas herramientas y con esto puedan acceder a cómo abordar problemas. Pero como les digo, no necesariamente lo van a usar cuando quieran predecir o prevenir un problema. A veces ya tienen el problema encima, a mí ya me había reventado 7 veces en la cara, pero tuve que hacer algo diferente porque los análisis de RCA normales, RCA es un análisis de causa raíz, ¿de acuerdo? Ya no nos daban más indicio, ni los manuales. Entonces nos echamos a mirar esto que a veces los que conocen, trabajan en manufactura dura, me podrán dar la razón. La gente cuando conoce su máquina sabe bien el sonido, sabe cómo se ve, hasta cómo huele, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante que sepan estas herramientas y que también en mi caso se apoyen. Lo que me pasó a mí fue que me apoyé también en la habilidad del gestor del área, ¿no? Me decía, oye, Inge, este tema está raro, escucho algo un poco extraño, pero no sé si será mi percepción. Entonces es importante que siempre lo mapeen, ¿vale? La otra curva, en base a la que hizo
Nolan, que mostré hace un rato, que se hizo en el 78, imagínense, tuvo una variación y una mejora enfocado a estas herramientas, que lo hace Douglas en el 2006, o sea, hace poquito, hace como 15 años. Miento, 18, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que hace Douglas la llama una curva IPF porque él agrega una variable más. Y quienes han tenido la oportunidad de instalar máquinas nuevas, yo les voy a contar una experiencia que me pasó instalando una línea alemana en plena pandemia, imagínense. Y ahí les cuento. Básicamente es instalarlas, o sea, cómo funciona, no desde que la tengo ya produciendo, operando, sino es desde la instalación. Él habla de la instalación justamente porque él recomienda que nosotros tengamos muchos cuidados y mitiguemos los riesgos que se puedan dar en esa instalación que se los voy a mostrar más adelante. ¿Por qué? Porque en este punto de instalación de máquina, la máquina está en paso cero, está en punto cero, nuevecita. Y a veces estas zonas es donde ya nos están heredando problemas que no necesariamente lo van a detectar en ese momento. Christopher, ¿qué hago? Tomen, vean cuáles de estas herramientas, dependiendo del equipo, es el más apropiado para, para poder empezar a llevar data. Cuando hablamos de esto, de este Big Data o de este predictivo, estamos hablando de tener data de por lo menos 6 meses para recién que sea estadísticamente relevante. O sea, estamos hablando de lecturas y capturas de cada 5 milisegundos. O sea, es una barbaridad. Entonces, lo importante acá es entender qué cuidados debemos nosotros como gestores de operaciones contar desde la instalación hasta que, bueno, llegue la falla potencial y lo que ya vimos hace rato. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a este tema, a estas técnicas o alguna experiencia que quiera compartir respecto a eso. Aló, ingeniero Christopher, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ingeniero, le habla aquí un profesional también de la zona sanmartinense, parte de Moyobamba, del Perú. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ingeniero, Dime bueno, ahí Christopher, porfa. escuchando, No me digas ingeniero, dime Christopher nomás, con confianza. Dale, lanza tu pregunta. estimado Christopher. Bueno, en la compañía donde yo estoy trabajando es la empresa Don Pollo. Se generaliza en la parte de avícolas, la crianza de aves vivas, ¿no? Y ahí pues hoy por hoy ya estamos teniendo el mejoramiento en el sistema de las acciones en preventivo, correctivo y predictivo, según lo que Buenazo. usted estaba hablando. Sí, y hemos estado yendo mejorando, ¿no? En la tecnología, como dice usted, es muy importante el tema de saber qué instrumentos hay que aplicar en las intervenciones, ¿no? Como dice usted, como los bomberos. Acá Claro. acá en la parte en el trabajo nos llaman a nosotros doctores porque acudimos a salvar al motor o a algún equipo que esté fallando. Mi experiencia acá, de repente muchos también pueden ahí implementar. Acá nosotros utilizamos la técnica Bozo, después seguidamente en la técnica de los instrumentos, ¿no? En la parte predictiva. Es muy importante, como dice usted, cuando, por ejemplo, instalamos a los motores, hay que utilizar la técnica Bozo, ¿no? Que viene a ser oír, ver, oler, ¿no? Todas esas técnicas nos ayudan eh, antes de llegar a un tema de un mantenimiento preventivo. ¿Para qué? Para que debido de eso, verificar en el tiempo de uso, como dice usted, el manual, acudir al manual para poder prevenir ante alguna falla a futuras, ¿no? Para eso ya no existe, para eso existe el tema del mantenimiento predictivo.
donde están pues lo que dice usted, los análisis de vibración, ultrasonidos, ¿no? Todo eso nos ayuda a mejorar y que la productividad en las industrias, en las compañías, no se detengan por demasiado tiempo, porque como decían anteriormente algunos hay compañeros que estaban exponiendo, tener la producción o la industria detenida es pérdida de dinero, pues, ¿no? Y eso ocasiona de que más allá tengamos pérdida. Entonces, para prevenir eso en la industria, entramos como el área de mantenimiento a evaluar a los equipos. Eso, ingeniero Christopher, mi estimado Christopher. Dale, Wendy, gracias. Muchas gracias. Es cierto. De hecho, yo les podría compartir no sé si consejo, de hecho, pero algo que me ha funcionado mucho es lo que dice Wendy es, eh, primero vean si estamos cumpliendo el estándar, ¿no? ¿Por qué les digo que siempre vean eso? Me pueden decir, oye, pero esta empresa tiene 200 años de trabajo y siempre lo han hecho de la misma forma, ¿no? Pero honestamente, cuando ustedes entren en una compañía, muchas de las prácticas pueden ser legacy, pueden ser heredadas. Y de repente la persona que instaló, como les digo, como dice, como postura acá Douglas, no lo contempló, no lo vio. Yo tuve un problema de contaminación gigante que nos costó como 2 palos de soles, más o menos 2 millones de soles, y fue una locura. Cuando llegamos a la herencia de causa raíz, hicimos el RCA, encontramos que el tanque aséptico no se estaba lavando de la forma apropiada, imagínense. Tuvimos que ir al manual a asegurar cuáles eran las condiciones de instalación, de fábrica. Y al verlo nos dimos cuenta que habían 2 cosas que se habían incumplido. Una era un paso durante la limpieza que es automática, ojo, no hay intervención humana, pero que ese paso se había omitido y lavaba una zona crítica donde obviamente si no está sumergida te va a generar un problema, ¿no? Y la segunda era que el suministro no solamente se enfoque en cómo se opera, oye, es el operador, no, enfóquense también en cuáles son los suministros que ese equipo necesita, aire, vapor, agua, en qué características. Yo cuando encontré eso, me pasó que ese equipo tenía que ser limpiado con agua blanda, bueno, con una dureza un poco más controlada, no es blanda, no es 0 miligramos de carbonato, debía estar entre 80 y 180. ¿Saben en cuánto estaba el agua? En 370 miligramos de carbonatos. Al ser un agua dura, evidentemente no iba, en nuestro caso, en nuestro proceso, no iba a ser una limpieza efectiva y en el tiempo iban a acumular bacterias, biofilms y un tema microbiológico que no los quiero aburrir con eso, pero sí les recomiendo que se echen a mirar no solamente el manual, sino también, bueno, el manual está, ¿no? Los suministros que ustedes necesitan para eso. Entonces, eso es lo más relevante que nos deja Douglas del 2006, para que échense a ver qué características o condiciones básicas han tenido que cumplir en la instalación. No lo den por hecho, no aseguren nada. No se casen con nada hasta que ustedes mismos no lo vean. Eso les recomendaría, ¿vale? Una de las técnicas súper importantes es el RCA. Básicamente son siglas que están en inglés, pero es análisis de causa raíz, y es cómo hacerlas. Entonces, sí, perdón. Ingeniero, ¿podría compartir su Perdóname, pantalla, por favor? Esa... creo que, perdóname, pantalla completa. Bien, entonces el RCA, que es justo lo que le estoy proyectando, tenemos que llevarlo a 3 niveles, ¿ok? Cuando tenemos que hablar de análisis de mantenimiento y todo. Ya sea con predictiva, proactiva o preventiva, ya como lo quieran hacer. Pero siempre RCA es una herramienta infalible. A ver, y acá lo que tenemos, lo primero es cómo gestionar problemas, ¿no? Entonces, lo primero es planear, ¿no? Analizar, hacer un seguimiento y ver resultados y le meten un loop a eso, ¿ok? Lo segundo es, cuando ya gestioné el problema, lo primero que ustedes tienen que hacer es un parche. Imagínense que tengan un paciente, como decía Wendy hace un rato, ¿no? Eran como los doctores. Ustedes no van a dejar que el paciente se les quede muerto, ahí en camilla. Si se está con una hemorragia, ¿qué hacen primero? Detienen la hemorragia, paran la hemorragia.
Entonces, al detener la hemorragia es hacer una contención. Y eso es como uno gestiona un problema inmediatamente. Ustedes no pueden esperar a que venga el especialista a Alemania, imagínense, para poder contener un problema, ¿de acuerdo? Entonces, sí les pido mucho eso. Les aconsejo que siempre pongan un buen parche a la hemorragia. Lo segundo es hacer el análisis de causa raíz. Y dentro de esto, bueno, se rompe en 4 puntos, no en 4 engranajes. Datos de información, data. Muchas veces nos pasa, bueno, ya no en mi caso y trato que mis equipos cambien esa forma de pensar, es no feelings, data, hechos, evidencia, no me dijo, lo he visto, tengo grabaciones, tengo videos, tengo, como decía su compañero hace un momento, tengo la vibración, tengo la termografía, tengo todo, o sea, uso la técnica Boso, ¿no? El de ver, oír, escuchar, sentir, todo el tema. Entonces, es importante que sepan tener eso de primera mano, porque si ustedes, como le dije, perdón, no es un segundo. Buenas noches, estimados participantes. Mientras esperamos a que el ingeniero se ponga al corriente, ahí está. Me disculpen, justo en la casa sonó una alarma contra incendios, por eso no los quería asustar. Ya, vale. Entonces, ¿dónde me quedaba? Felizmente no hay un incendio por acá, falsa alarma. Alguien seguro ha estado ahí agregando humo. Bueno, bien, como les decía, el análisis de causa raíz, como les dije, es tomar data, tomar información, data objetiva, ¿de acuerdo? Finalmente, definir el problema, el enunciado, hacer la investigación respectiva y hacer la gestión de soluciones. Si recuerdan el webinar, nosotros hablamos de diferentes herramientas, ¿no? El más práctico es hablar del 4W1H, estamos hablando de definir un problema, ¿no? Qué, cuándo, dónde, quién, cómo sucedió el problema y compararlo contra la condición estándar. La segunda, ya pueden echarse a mirar, hacer la espina de pescado, ver materiales, métodos, máquinas, mano de obra y otras más, ¿no? Y luego hacer el 5 porque el 5W es infalible. Con esas 3 herramientas ustedes pueden abordar cualquier problema, pero si es de mayor complejidad pueden utilizar otra herramienta de otra envergadura, obviamente, ¿no? Entonces, la idea es esta, ¿no? Gestiona problema, gestiona causa raíz y gestiona soluciones. Gran error se comete algunas veces, me ha pasado también, cuando no conocía mucho ese tema, que sabíamos que había un problema y de frente decíamos, oye, ya, cambia este equipo, cámbialo, cómpralo. Ni siquiera identificamos la causa raíz, ni siquiera desarrollamos una solución. Las soluciones, como ven en este loop, no son solamente porque me parece. Uno desarrolla contramedidas, y desarrolla contramedidas a 3 niveles: correctivas, preventivas y sistemáticas. Si hoy, como les dije en una sesión pasada, si hoy no lo sé, si hoy se les ha pinchado o se les ha roto un perno del carro en un sistema, ¿cuál es la probabilidad que se les rompa el perno en los demás sistemas? Entonces, cualquier medida que se haga tiene que ser sistemática, tiene que ir y tiene que tener una expansión, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma, cada problema que les aparezca, que probablemente va a aparecer como un incendio, ustedes van a terminar colocando no soluciones hacia un punto, sino dependiendo de la magnitud, y eso sí lo digo, dependiendo, porque hay un tema de presupuestos, pueden hacer una expansión horizontal a todos los sistemas y de esa forma prevengan que les pase no solamente en la línea número 1, sino no también en la línea número 4, que de repente es homóloga y puede tener el mismo tema, ¿vale? Entonces, ustedes van a saltar para hacer un análisis de causa raíz de gestionar problemas a gestionar, a analizar la causa raíz tal cual y luego a desarrollar contramedidas, ¿no? Desde planear, implementarlas, verificar y validar que funcionen y sean efectivas. Importante eso, verificar que sea efectivo. Y finalmente, comunicar la solución que termina en aprendizaje, ¿no?
y que terminan en la actualización de sus estándares, ¿no? En el manual, en un documento de checklist de arranque de máquinas, eh, o en algún curso de entrenamiento que debería certificar a sus operadores. Yo he implementado un sistema justamente porque, como saben las personas, la probabilidad de que se equivoquen es del 83%, está comprobado. Y lo que hemos hecho es implementar un sistema en el cual certifiquemos a nuestros operadores para mantenerlos todo el tiempo con el conocimiento fresco, por más simple que sea la tarea. Entonces, identificamos aquellas actividades en el AMEF, en el análisis de modo de fallas y efectos, que tienen mayor probabilidad, mayor falla potencial por error operacional, las metemos un plan de entrenamiento y dentro de esto hace una certificación de operadores cada 6 meses. ¿Qué significa? Que la persona tiene una cartilla, ¿ok? Y simplemente dice, autorizado para operar desde el 1 de enero hasta el 30 de junio. Si el 1 de julio la persona no tiene la cartilla autorizada, significa que no recibió la certificación. Entonces, sí es algo que sí les recomiendo y que a mí me funcionó mucho para estandarizar conocimiento y mantenerlo en el tiempo, independientemente que, tal cual, al igual que a mí, seguramente les ha pasado o les va a pasar, que haya rotación de gente, ¿de acuerdo? Vamos con diagnóstico de falla. Como les dije, hay diferentes técnicas. Uno es el método RSA y he querido meter un poquito más de zoom a eso y hablarles de algunas herramientas que son las más efectivas para analizar problemas. Y lo demás que tenemos también para apoyarnos en diagnóstico de falla es hacer líneas de tiempo, ¿de acuerdo? A veces un caso creemos que es la generalidad y no siempre es así. No siempre es así. Como les dije, nosotros para analizar este problema teníamos la línea de tiempo de los homogenizadores y dijimos, nos ha pasado 6 veces cada 250 horas o 320 horas. Nunca llega a las 500. ¿Por qué? Entonces es importante que eso también les dé soporte, ¿no? ¿Qué más? Hacer el Ishikawa, como les decía hace un momento, aplicar las 6 M's, usar los 5 porqués. Estas 4 herramientas son súper potentes y deben darle el uso apropiado. Yo los invito mucho, si es que tienen dudas de cómo usar esto, no creo que sí la conocen porque son súper conocidas, y si no, me dicen, me comentan para entregarles algún material adicional que profundice esto, ¿de acuerdo? Pero hacer 5 porqués, a veces las personas no entienden cómo hacerlo, lo mismo que con Ishikawa, ¿no? Confunden el problema con la causa o con la solución. Entonces es súper importante mantener eso. Y finalmente, para entender esto, existe causa-efecto para saber cuál es la causa y cuál es el efecto, ¿no? Por ejemplo, tengo fiebre. ¿Qué es? ¿Una causa o un efecto? Un efecto, ¿cierto? ¿Pero qué me generó la fiebre? Comí algo en descomposición, me infecté, me contagiaron de gripa, no sé. Entonces, eso es un poco lo que me gustaría que se lleven de esta parte. Ahora, dentro de las formas de cómo se van a atacar los problemas, deben de identificar 4 escenarios. Estamos hablando de un escenario en el cual es simple, ok, detectan, pueden aplicar incluso la técnica Boso, ¿no? Dice, oye, voy a mejorar eso, voy a trabajar a nivel de procedimientos, ¿no? Sin ningún problema, porque es algo simple, es algo ordenado que se puede manejar. Pero si estamos hablando de un escenario en el cual existe caos y tú necesitas tener respuestas rápidas, tienes que activar mecanismos de emergencia, ¿no? No esperar a reunir al equipo para aplicar todos estos métodos. Lo mismo para cuando son problemas, no de caos, pero sí complicados, ¿no? Entonces, en este caso, lo que les recomiendo es irse por expertos, como su compañero mencionaba, ¿no? Que ya está trabajando con herramientas predictivas, ¿no? Buscar expertos que conozcan, porque no lo vamos a saber todo. Y como gestores de operaciones, ustedes deben de saber que hay cosas que ustedes no van a solucionar, sino trabajando en equipo con otras áreas, con otros expertos, pero sí gestionándolos. Por eso que el diploma se llama Gestionando Operaciones, ¿de acuerdo? Y finalmente, cuando hay escenarios más complejos, y en este caso ya debemos aplicar ensayos, hacer DOEs, diseño de experimentos a nivel estadístico, a nivel Black Belt, empezar a diseñar y a descubrir, a crear la fórmula de la pólvora. O sea, estamos hablando que no sabemos la solución, no conocemos la fuente, porque estos métodos que les he mostrado acá, si el problema es muy complejo, no les va a servir. Entonces tienen que pensar en desarrollar la nueva fórmula de la pólvora que no mate gente.
aplicando Design Thinking, aplicando, como le dije, diseño de experimentos, superficie de respuesta con los Black Belts, otras cosas más, ¿no? O sea, usando la metodología del Océano Azul, en donde el cual uno dice, oye, ¿qué cosa, qué cosa necesito para que esto pase? O sea, usas diferentes técnicas para ya crear cosas que simplemente no tienes ni idea cómo resolverlas, ¿entiendes? Pero es importante que si estos no les sirven, puedan identificar qué tipo de falla es a la cual se están enfrentando. Es importante conocer al enemigo antes de irse a la batalla. Entonces, se los pasé por eso. Lo segundo es la gestión de activos y confiabilidad. Dentro de esto, la gestión de activos, como saben, todo aquel recurso que es depreciable, ¿de acuerdo? Que no son personas, son máquinas o equipos, son activos, ¿de acuerdo? Una carpeta, un escritorio, no sé, tu máquina envasadora, la máquina que transporta café, ¿no? Uno de sus compañeros creo que es en la industria cafetera. Uno de sus compañeros también creo que es de la industria de construcción. Estas máquinas que transportan la mezcla, ¿me entiendes? Todo eso es un activo, ¿vale? Y la confiabilidad es cuántas veces que yo la utilizo me hace buena chamba, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad de éxito de esto? Probabilidad de éxito, o sea, ¿cómo me va con eso? ¿Bien? Eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. Lo primero es que sepan que no es algo que no existe, ya existe, ¿vale? ¿Y por qué le digo? Porque hay normativas y tenemos normas ISO. La norma que tenemos para gestión de activos es la ISO 55001, versión 2014. No espero que me sepan todos los principios de esta norma, como les dije hace un momento, pero es vital que ustedes sepan dónde se van a soportar para cómo gestionar activos. No tienen que descubrir nada acá. Ya existe la forma y las prácticas. Entonces, lo que hace esta norma es cómo hacer sistemas de gestión de activos. Te dan cánones, te dan principios, ¿vale? Entonces, lo que buscamos con la ISO 55001 es obviamente mejorar el rendimiento, que se traduce en nosotros como operaciones, que las líneas sean confiables, que estén disponibles siempre, que tengamos un nivel de servicio a la venta óptimo, 98, 99%. Un nivel de servicio es, por ejemplo, si vienen 10 personas a comprarle galletas a la bodega, ¿de acuerdo? Al minimarket, ustedes pueden atender a las 10. Nivel de servicio 100%, ¿no? 10 de 10. Tú me dices, oye, no, no tenía este material porque se malogró o me llegó tarde el pedido. Solamente en día 7 tienen un nivel de servicio de 7 de 10, 70%. Entonces, eso es un poco lo que mide este indicador, esta métrica. Y finalmente, calidad. Gestionando activos, vamos a asegurar que no hayan defectos que a veces no son generados solamente por un tema operacional, sino también son generados porque las condiciones van cambiando, vamos pasando de una falla potencial o desde la instalación, pasamos a una falla potencial, luego una falla funcional y luego una falla total en el cual ya no hay retroceso. ¿Bien? Lo segundo es la reducción del riesgo. Riesgo es tal cual vimos en el AMEP, en análisis de modo de falla y efectos, con el NPR, ¿no? El número de prioridad de riesgo. Es algo muy parecido, pero esto la ISO lo toma de una forma distinta, pero se apoya tal como lo hace el Lean. Utiliza probabilidades enfocadas en severidad, en ocurrencia y en detectabilidad, ¿de acuerdo? Luego, hay un componente que ataca la optimización de costos, obviamente, CAPEX y OPEX. El CAPEX es el presupuesto que uno tiene para hacer inversiones en proyectos, en maquinarias e incluso en activos, ¿de acuerdo? Y el OPEX es un presupuesto que simplemente no está asignado para adquirir proyectos ni para adquirir maquinarias, sino es algo que está ya planificado gastar. Por ejemplo, tengo un presupuesto de infraestructura en mi planta. CAPEX, OPEX. No vas a crear algo nuevo, es algo que ya tienes. Pinto paredes, hago mantenimiento a las medias cañas, hago mantenimientos a los pisos, a los techos, ¿no? Eso es un OPEX. Y un CAPEX básicamente es adquirir un activo nuevo, traer una nueva línea, traer una mini planta, traer un proceso nuevo. ¿Okay? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan mapeado.
Eh, la otra norma es la ISO 14224 versión 2026. Esta se enfoca en la recolección e intercambio de datos de confiabilidad. Es cómo obtener estos datos para poder gestionar el mantenimiento de equipos. Esta norma se terminó de darle forma en el 2016 en Ginebra, en Suiza, y es de mucha utilidad, ¿vale? De estas dos, ese es un tema más de cómo se maneja la data, de recolección de datos, pero en general la importante, la base, es la 55001. Hay otras ISOs de soporte para la gestión de activos, pero con la finalidad de este módulo y esta sesión, estas son las más relevantes para gestionar máquinas, ¿de acuerdo? ¿Cómo es el proceso? Dentro de un proceso de mantenimiento, tenemos, ¿recuerdan el IPO? Hablamos de CIPOC, IPO, entradas, proceso y salidas. Entonces, dentro de este proceso, como saben, mantenimiento es un proceso de apoyo, de soporte para la operación. Las entradas son los requerimientos que necesiten los equipos, ¿vale? ¿Esto qué hace? Eso es obtener y pasar por captura y por diagnóstico, es por hacer planificación de cuándo le voy a hacer un mantenimiento, cuándo voy a hacer compra de repuestos y todo. Puede ser soportado en RPs, en SAP, en Oracle, en diferentes herramientas, como gusten. Yo hago una etapa de programación, finalmente ejecución y un cierre. Estos son los 5 lineamientos estratégicos que nosotros debemos tener dentro de un proceso de mantenimiento, ¿vale? ¿Dónde me ha pasado, en mi experiencia, que a veces es débil en esta parte, planificación? En esta parte, muchas veces el tema es muy débil. A veces las personas creen que la planificación es el 10% del tiempo y realmente a veces es el 80% de lo que tú necesitas hacer, porque vas a mapear todos tus riesgos, todos tus costos y tus recursos y tu presupuesto, tu OPEX, ¿no? Gastos repuestos. Y si quieres invertir en un activo, metes un CAPEX. Pero en este caso, en mi experiencia me ha pasado mucho que la planificación es deficiente y obviamente los siguientes lineamientos por consecuencia y por añadidura no terminan funcionando bien. Y la segunda, en mi experiencia, es el diagnóstico. Cuando la gente no está acostumbrada a un técnico, a veces tal vez no tiene la habilidad de estar mirando data o la empresa no le facilita tener información, porque creo que no es que no sea un tema de la persona, sino el sistema, hace que el diagnóstico sea más subjetivo. Todos tenemos paradigmas, ¿no? Ideas que creemos que siempre pasa esto. No, seguro que el turno 3, el turno amanecida, uy, Pablito hizo esto y bueno, la fregó, pero realmente no es así. Entonces, en mi experiencia yo les diría que dentro de este proceso de mantenimiento, le metan mucho foco a cómo se hace el diagnóstico de fallas y anomalías, cómo se hace la planificación, cómo se va a monitorear obviamente y programar, por eso ya es más simple, ¿no? Y dentro de esto es un proceso continuo, ¿no? Básicamente para ir mejorándolo, ir mejorando los tiempos de planificación. Típica es que te van a poner, quiero un preventivo y me va a tomar 58 horas, ¿vale? Y lo hacen en 36. Inflan, ponen demasiados buffers, demasiados colchones, como dicen en otros lados, ¿no? Entonces, es importante que eso se vaya sincerando y se vaya viendo una mejor forma de cómo ejecutar el mantenimiento, como tal cual, ¿no? Metodologías de confiabilidad proactiva. Uno de ellos es el análisis modo de falla de efectos, como les comenté, ANFE, que lo que busca es identificar potenciales de fallas o efectos. ¿Qué tipo? De diferentes tipos. Pueden ser desde seguridad, pueden ser de fallas de la propia máquina o pueden ser potenciales fallas de defectos, o sea, de calidad. Entonces, es importante que mapeen esto, no solamente sea de la máquina. Un ANFE o un FINEA, como lo conozco, es una herramienta bien potente para gestionar máquinas. Es la base, ese es el esqueleto de todo lo que quieran hacer. Si no lo han hecho, es una oportunidad para poder empezar, ¿ok? ¿Por qué? Porque supongamos que su análisis de modo de falla y efectos tienen que su licuadora tiene 50 potenciales fallas, ¿ok? De esas 50, de repente solamente 3 son críticas y tienen un NPR altísimo, de 400, 500. El NPR va de 100 a 1000, ¿ya? Usualmente en industria lo que yo he usado, lo que yo he aplicado es todos los NPRs que estén por encima de 120 de probabilidad de riesgo,
los ataco y meto un equipo a que haga lo que sea para mejorar la detectabilidad, automatizar o reducir la ocurrencia, ¿no? Con algún mecanismo, con un Pocayoke, con lo que sea, con alguna herramienta visual. Y luego es aplicar los 5 principios de la confiabilidad en equipos. ¿Qué es lo que nos dice esta metodología? Básicamente es asegurarnos que esto sea de un buen fabricante, no sea cualquier persona que no tenga soporte en otros países, o nacional, igual que tenga soporte, que cumpla los requerimientos del proceso. Tú quieres de repente algo para hacer una galleta, no sé, semiblanda y no tan crujiente, y esta máquina solamente, o este horno solamente te fabrica galletas crujientes, ¿de acuerdo? Entonces, siempre enfóquense en ver cómo afecta a su proceso. Lo siguiente es que sea correctamente instalado, que opere de la forma indicada y que su mantenimiento sea el mejor. Cuando hablamos de operación, acá hay una gran herramienta que lo vamos a hacer más adelante, que es TPM. Ustedes tienen que saber cómo van a abordar ese reto, ¿de acuerdo? Y se los voy a explicar más adelante. Y finalmente que el mantenimiento sea el mejor, ¿no? Dentro de estas metodologías de confiabilidad, que para mí todas son válidas, yo tengo experiencia usando el FIMEA, ese primero acá, ese segundo como concepto, y ese tercero con Lean Six Sigma me ha tocado ver también a nivel de estos equipos nuevos que ya son más electrónicos, ¿no? Nosotros tenemos una línea envasado embotelladora de la empresa KHS, es una empresa alemana, que te genera data riquísima, o sea, de todos los tipos y permite que podamos hacer análisis de Weibull. Ahora les voy a explicar de qué trata. Les puse esta imagen para que siempre, nunca se olviden de su amigo Pareto, cuando quieran priorizar. Pareto está presente en todo. Cuando hacemos ANFE, atacamos aquellos potenciales de falla que tengan el mayor NPR, nuestra probabilidad de riesgo más alto. 800, 900, te vas ahí. Si tienes uno que te marca 80, 90, no tiene sentido. 10, 40, te vas a donde haya mayor riesgo, ¿vale? Y lo mismo pasa con el análisis de Weibull. Esto lo que hace el análisis de Weibull es hacer densidad de probabilidad. Hubiera sido genial que todos tengan Minitab o Excel también, sino que creo que iba a ser un poco más duro también de explicar. Pero lo que hace esto es ver cómo se comporta la población, ¿ok? A nivel de posibilidad o de probabilidad. ¿Qué significa? Ustedes cuando se van a meterse a analizar alguna variable, ya sea, vamos a pensar que quieren analizar el tiempo de las fallas en los últimos 3 meses, 6 meses, ¿de acuerdo? Entonces, van a ver cuál es la probabilidad de ocurrencia en base a eso. Y hay algunas fórmulas súper interesantes de cómo se utilizan, ¿ok? Se pueden hacer de forma manual y construir un análisis de Weibull en Excel. Toman un tutorial en YouTube, si los reto a eso. Generen una data y vean cuál es la probabilidad de falla o el nivel de confiabilidad que tiene esto. Cuando hablamos de confiabilidad, no estamos hablando de percepción, estamos hablando de estadística bruta, o sea, dura, que les va a dar esta conclusión, ¿de acuerdo? Ahora, esta función, densidad, ¿qué es lo que hace? Acumula toda la densidad de probabilidad que tengamos acá. Y de a lo largo de la distribución, lo que va a hacer, obviamente, va a estudiar cada dato, la interrelación en cada uno de ellos, y lo que hace es finalmente saber si es que la falla acumulada es algo que me va a dar un valor en el cual nos pone en una posición en la cual nos dice, oye, esta máquina no va más, o la cambias, o haces un overhaul, ¿no? Que es un cambio total de condiciones básicas, o simplemente necesita un análisis mucho mayor, más profundo, ¿no? A empezar a atacar otras variables, ¿no? Vibraciones o alguno para entender un poco más el proceso. ¿Qué es lo que hace esta distribución acumulada? Usa esta ecuación, no le den tanta vuelta a esta roca. Hoy ya existen programas, de repente su compañero que nos habló hace un momento, podría de repente retar a su empresa y llevar a utilizar un análisis de Weibull, proponerlo, buscar investigar un poco más, porque esto le va a dar estadísticamente la probabilidad de falla. ¿Cuándo podría fallar? Lo que hace esto es darte un modelo,
te dice, en función del tiempo, vamos a empezar, esta máquina está fallando 3 horas esta semana, la siguiente hora falla 1 hora, la siguiente falla 2 horas y media, y de ahí empieza a fallar 8 horas, 15 horas, 20 horas, 12. Eso lo lleva a un nivel probabilístico y lo que hace, te hace un modelo en el cual te va a decir, esta máquina a este ritmo te va a fallar en 3 semanas. Atácala hoy antes que pase algo más, ¿ok? Entonces, es importante que puedan tener en cuenta y saber que pueden usar este recurso para analizar confiabilidad y no quedarse solamente con las herramientas que les he mostrado hace un momento, sino retarlo y hacer algo mejor de lo que ya hay, ¿de acuerdo? Recuérdense lo que nos decían Elon Musk. Les he dejado un caso práctico eh, para, para verlo. El objetivo es, vamos a pasarlo rápido y luego en el material lo puedan ver a mayor detalle. Lo que esto nos comenta a nivel como ejemplo generado es que hay un 93% en el que la cantidad de accesorios que una persona desea vender, ustedes como yo de repente quiere abrir una empresa digital, una tienda virtual en Shopify, ¿de acuerdo? Y nos dicen de que hay un 93% de accesorios a vender, ¿no? Y que esta será menor que este monto, ya que el rango medio es un término estadístico que se saca para obtener este análisis de Weibull, es de este número, 0.93269. Hay ciertos criterios que vamos a mantener acá, el número estimado de accesorios, ¿ok? Que en este caso puede variar. Lo que el ejemplo nos está diciendo es que el accionista que nos va a prestar el dinero, él necesita asegurar que los accesorios que no sean vendidos sean del 10%. ¿Qué significa? Que la probabilidad de éxito que nosotros debamos tener de confiabilidad, aseguremos que vamos a vender el 90% de lo que compremos. Y que esta cantidad que vamos a vender sea como mínimo 4.583 unidades, ¿vale? Esto nos dice que va a ir a una probabilidad del 90%, ¿no? Si quiere que el 10% no se venda, como en este caso, significa que la diferencia del 90% debe ser vendido. Entonces, en este caso, de las 4.583, saco el 90% y me quedan 4.250 accesorios. Esa es la idea. Ahora vamos con el gráfico de Weibull, hacer unas estimaciones de probabilidad y viendo línea recta. Lo que hace esto, al meterlo al programa, estos son entradas, son inputs. Lo que hace esto es decirle cuál es la probabilidad en la cual él va a poder vender el 90%, o sea, la probabilidad de éxito de vender el 90%. Entonces, lo que hace es calcula el porcentaje de ocurrencia o la probabilidad de ocurrencia contra accesorios. Acá pueden ser cantidad de accesorios, pueden ser tiempo, ¿okay? Tiempo de falla, y al hacer una inversa logarítmica, va ploteando esto hacia una línea, una estimación de tendencia acá, y que simplemente ese es el modelo que les da, ¿no? Este número que está acá, esa función exponencial que tienen acá, lo que hace es decirle, ok, si tu accionista quiere que yo lo haga con el 63% de éxito, yo tengo que solamente comprar, porque voy a vender tanta cantidad. Entonces, para este caso, al final de este caso, la cantidad era de 4.250 accesorios. Van a este punto, entran con 90% variable entrada, llegan al modelo y simplemente baja, y el número que les bota es 4.250. De esta forma, ustedes pueden hacer estimaciones también, probabilidades de ocurrencia de algunas cosas, ¿no? Y si vemos un poco cómo se soporta, cómo se construye esta tabla, son los datos que se van tomando de forma ordenada, de menor a mayor. Se obtiene el rango medio, ¿ok? Pueden ver en Google cómo se genera. Ese es un rango acumulativo entre el mínimo y el máximo. Y se va haciendo acumulado, ¿no? Hasta tener el último valor, ¿vale? Les dejo este caso para que puedan investigar un poquito más sobre el análisis de Weibull, y puedan saber a qué más lo pueden aplicar, ¿no? Técnicas de instalación de precisión. Hablamos, si recuerdan, a nuestro amigo que nos hizo el modelo, a Douglas, en el 2006, la curva IPF. Él nos habla de la instalación, que implica que es importante saber cuál es el nivel de precisión con el cual se va a hacer esto, ¿vale? Entonces, en este punto, lo primero es hablar sobre la alineación y balanceo de precisión.
Segunda técnica a usar, lubricación de calidad, uso de especificaciones dentro del montaje, ya sea cadenas, torque, regulaciones, tolerancia. Algunas empresas, cuando van a hacer regulaciones o ajustes de pernos o cabezales o perillas, viene una persona y dice, bueno, con mi fuerza lo voy a hacer hasta que llegue a tope, ¿no? Hasta que llegue a tope y un poquito más. Eso no funciona cuando hablamos de precisión. Cuando hablamos de torque, hay unos equipos que se encargan de, tú le configuras y dices, creo que lo haga a 80 de torque, lo programas, colocas, inserta, y lo que hace esto es darle la fuerza que tú le has programado. ¡Pum! Y simplemente tienes algo preciso, no hay variabilidad. Finalmente, tener procedimientos también de instalación estandarizados y que lo sigan. No solamente basta con tener el procedimiento estándar, sino monitorear y asegurar que se cumpla, ¿bien? También es contar con el personal capacitado. Yo puedo traer una empresa que es experta instalando esto, pero el fabricante tiene una habilidad específica. Entonces, en muchos casos por costos probablemente tú traigas a un análogo, pero a veces si tú quieres tener precisión y tener sostenibilidad en el tiempo y confiabilidad, como vieron Douglas en el 2006, dijo, lo más importante es cuidar las características que tengamos en instalación. En este caso, no permita, perdón, en este caso, no permitas que ingrese un defecto al sistema y luego ingresar con una falla potencial de forma prematura. Como les dije, si nosotros no tenemos cuidado en cómo atender y controlar esta entrada desde la instalación, como nos recomienda Douglas en el 2006, le están abriendo la puerta a que cualquier defecto entre a su proceso y ni se den cuenta, ni les avisen, ni les paguen, ni les cobren. O sea, imagínense, es un tema súper, súper, súper grave que hoy se tiene que tener en cuenta con mucha seriedad también. Vale. ¿Qué podemos hacer? Cumplir con los básicos. Como les dije, hay 4 ejes importantes para el mantenimiento. Uno se enfoca a hablar del planeamiento, la programación, supervisión y ejecución. Como les decía, desde mi experiencia, la mayor falencia que yo he visto ha sido más que todo a nivel de planeamiento. Hay poco planeamiento y esto genera que todo lo demás sea deficiente. No necesariamente, pero más del 80% de veces se ocurre. ¿Ok? ¿En qué se soporta el planeamiento? El planeamiento se soporta en el costo del mantenimiento, ya sea correctivo, sea preventivo, ¿no? Eso. Y todo lo que sea predictivo, obviamente, bueno, básicamente es mantener los dispositivos que tengas para obtener la data de vibración, de termografía, de calor, análisis de lubricante, de aceites y eso, ¿no? La programación en base al cumplimiento del mantenimiento preventivo, ¿de acuerdo? Lo programo, pero no lo hago. O sea, que seamos coherentes con eso, ¿sí? Y yo sí les recomiendo, la típica de cualquier empresa es, sí, está programado. ¿Y dónde está la información? ¿Cómo ven el monitoreo? Ah, en la laptop, ahí en la computadora. ¿Se los puedo adelantar? No sirve para nada. Lo que a mí me ha tocado hacer es poner puntos visuales dentro de la zona de trabajo para monitorear que se cumpla. Cuadros visuales, ¿ok? Ideal sería tener una pantalla gigante con un dashboard con los indicadores bonitos. En algunas áreas lo he podido hacer. Se queda todo el tiempo congelado y la data en línea sube, se conecta con Power BI y simplemente hay actualización cada media hora, cada 15 minutos, dependiendo cómo se programa. Pero para este tipo de cosas, que son mantenimientos preventivos, simplemente pueden colocar un cuadro visual, tiempo, ¿de acuerdo? Y equipos acá, de un color, vamos a empezar azul programado y abajo si se hace a tiempo verde y si no se hizo a tiempo rojo. Y sobre eso hacer monitoreo. Sí les recomiendo que hagan cosas que se puedan monitorear en el piso, que la gente les dé el soporte para hacer eso, ¿vale? Porque no todos tienen la rutina de ir al Excel, al Power BI a mirar, ¿no? O sea, de repente dices, oye, yo puedo hacer de mi teléfono, claro, lo puedo hacer, pero la pregunta es, ¿lo haces? Entonces, el objetivo es que ustedes sean los arquitectos de su entorno. En sus empresas, diseñen cómo quieren hacer las cosas. No se queden con el legacy. O sea,
Lo que heredaron, ya fue, eso es otra cosa. Ustedes pueden hacerlo y reinventarlo a un nivel más seguro y más potente. La parte de supervisión y ejecución, como hablamos en unas sesiones previas, estamos hablando de MTBF. Creo que no lo toqué como punto central, pero sí lo comenté y de hecho algunos de sus compañeros me preguntaron cuándo usar MTBF y MTTR. Cuando yo tengo que supervisar un mantenimiento, yo tengo que medir el tiempo medio entre fallas. Ejemplo, tengo una producción de 24 horas y la máquina ha fallado 6 veces. ¿Qué hago? Agarro 24 horas de trabajo y lo divido entre el número de fallas, ojo, número de fallas que he tenido. 6 fallas, listo. 24 entre 6 fallas, ¿cuánto da? 4 horas. Mi MTBF es de 4 horas. ¿Qué significa? Que yo en promedio estoy parando cada 4 horas. Una locura. Y en base a esto ustedes monitoreen cómo, efectivamente, cómo es que van a atacar, cómo van a mejorar qué acciones van a plantear, ¿no? Para que mejore el desempeño y la confiabilidad también. ¿Qué más pueden utilizar? OEE, que es la eficiencia global de equipos. Esto es para máquinas, repito, no para procesos donde hay personas necesariamente, ¿vale? ¿Y en qué me enfocaría si veo OEE en las no PEPs? En paradas no programadas. Miraría OEE, en mi experiencia miraría las paradas no programadas y aplicaría MTBF. De hecho, yo utilizo normalmente estas 4 métricas de acá para ver mantenimiento y para ver temas de programación y cuán eficiente es una programación, utilizo paradas programadas, ¿vale? ¿Qué más? Para ver la ejecución del mantenimiento, esto se refiere a cuánto tiempo, el tiempo medio en el cual el técnico se tarda en restablecer una condición. Ejemplo, pasó un problema ahorita que son 8 y 2, pero el problema recién, la máquina pudo reanudar operaciones a las 9 de la noche. ¿Qué significa? Que el tiempo medio de restablecimiento han sido 58 minutos. Una total locura. Un MTTR, que es un tiempo medio de restablecimiento, no debe tardar, dependiendo de la complejidad, ¿de acuerdo? Pero debe estar entre 10 a 30 minutos máximo, dependiendo de la complejidad, ¿no? Pero yo sí les recomiendo que monitoreen esto porque van a ver cuál es el desempeño del mantenimiento que tiene su área de soporte y ver cómo va la supervisión, obviamente, de esto, ¿no? ¿Cuán confiable es la máquina? ¿Cuántas veces en promedio está parando? Y con eso calculen el MTBF, ¿vale? Como resultado, lo que buscamos es eliminar el deterioro forzado y mantener condiciones básicas. Ojo, ojo con esto, deterioro forzado, no muy atentos a ese término, y mantener condiciones básicas. Mantener condiciones básicas es mantener las condiciones de instalación. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Vale? Y el deterioro forzado, una cosa es el deterioro natural, ¿de acuerdo? Y otro es el deterioro forzado. El deterioro forzado es que yo hago algo para apoyar a que esta máquina se termine de destruir más rápido de la cuenta, ¿vale? ¿Cuáles son las entradas para lograr este resultado? Tener correcta operación, operadores certificados, como les digo, con estándares, hacer ajustes adecuados, no ajustes porque requinto nada más la llave, simplemente, o puede ser que uso un torquímetro que yo programo y hago que se cumpla de forma estable. Inspecciones diarias. Hay una técnica que me funcionó mucho a mí, es la técnica de Lila, y se los voy a colocar en el chat para que la puedan implementar, ¿vale? Se llama Lila. Limpieza. Esa es una herramienta de TPM, por si acaso, ¿ya? Anoten eso porque eso va a venir en el examen, ¿no? No, mentira. Anótenlo porque es súper importante, creo que les va a servir mucho. Lila significa limpieza, inspección, lubricación y ajuste. Sus operadores deben estar viviendo, respirando, enamorados de Lila. Esas son rutinas que pueden romperse a una frecuencia por turno, diaria, interdiaria, dependiendo de la complejidad, semanal, quincenal
mensual, bimensual, trimestral, y así me puedo pasar toda la hora. ¿Yo qué uso? ¿Qué frecuencias utilizo? Utilizo frecuencias de turnos, frecuencias diarias, semanales y mensuales. Perdonen ahí, mensuales lo escribí con C. ¿Vale? Eso sí las recomiendo. Y para otras cosas más complejas, pueden ser unas frecuencias ya semestral, ¿no? Entonces, la idea de ver esta parte para hacer mejor las cosas es asegurar eso, ¿no? Y estas inspecciones diarias justamente se desprende de este lila, que finalmente nos permite tener un cuidado de los equipos de forma diaria. Una cosa es que yo lo limpie después de 2 semanas, después de un mes, genero deterioro forzado, fallas potenciales, problemas de calidad. Si simplemente yo rompo esa frecuencia y lo hago más continuo, probablemente la primera vez me voy a tomar, no sé, 8 horas limpiando, ¿no? Estoy exagerando, ¿no? Pero cuando lo hago más continuo, se pueden acortar a 40 minutos, 30 minutos o 1 hora, ¿no? Me pasó que implementé una herramienta lila, unos esterilizadores, hace como un mes más o menos, y era un área que no tenía eso, porque los lila normalmente van a los procesos de cuello de botella, en mi caso a las máquinas envasadoras. Y me pasó que era tan complejo el equipo, tan grande, que el lila le tomaba al operador, a un operador, 15 horas con 10 minutos. Dijimos, no hay forma, o sea, cuando él va a querer saber que le toca hacer el lila, me va a odiar, o sea, literalmente me va a odiar, porque no puede ser que una persona esté limpiando 15 horas, ¿no? Entonces, lo importante es que lo que nosotros hicimos en este caso fue romper las actividades y descomponerlas en segmentos en el cual podemos ver un gran sistema y dividirlo en subsistemas. Y finalmente esas 15 horas con 10 minutos, obviamente también acomodar actividades, ¿no? Para ver la forma más fácil, más óptima y también más ergonómica para él, ¿no? Entonces, luego del reordenamiento y de romperlo, ya sus limpiezas le duraban 2 horas y media en 3 sesiones, ¿no? O sea, ya fue algo más manejable. Entonces, sí les recomiendo que hagan eso. Y súper importante esto, el deterioro total de una máquina está conformado por un deterioro natural y un deterioro forzado. Este deterioro forzado está generado por estos elementos de acá. Mucho ojo con esta parte, por favor, porque esto sí fijo viene para el examen final. ¿Ya? Pero, deterioro forzado, mucho ojo acá. Este punto sí es súper importante y si no le ponen ojo, efectivamente, pueden manejar súper bien la cadena de suministro, puedes manejar bien la calidad y todo, pero si esta parte no la controlas, te va a derrumbar todo el proceso. ¿Vale? Entonces, deterioro forzado, eso es lo que tenemos que evitar. Adelante, por favor. Ah, perdón, era Ricardo. ¿Todo claro? ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta, experiencia? Ingeniero, buenas noches. Hola, Giner, ¿qué tal? Quería hacerle, a ver, una pregunta, a ver cómo ustedes lo pueden manejar, ¿no? Seguramente a ustedes les sucederá mucho. Cuando uno maneja el tema de los tiempos muertos, dentro de ellos a veces se coloca por parte del área de producción parada por falla de la prensa, ¿no? Y nosotros, y el operario anota desde el momento en que para la máquina hasta el momento en que la vuelve operativa. Pero mantenimiento a veces tiene otro criterio, mantenimiento a veces lo considera desde el momento en que él está en la máquina in situ y a la hora que lo deja reparada, pero muchas veces hay ahí entre esos intervalos vacíos el tiempo en que él se demora hasta ir a veces a su puesto, a su taller, a traer una herramienta, puede que él arregle la máquina, pero esta máquina está atorada, entonces el operario tiene que desatorarla y ese es un tiempo que siempre, al menos en mis experiencias de trabajo, ha habido la discusión, ¿no? ¿A quién se asigna esos tiempos? O sea, o mejor dicho, ¿desde qué momento eh, se considera la falla del equipo? ¿Desde el momento o mismo en donde se empieza a reparar
o desde el momento en que sucedió la falla y el equipo volvió a arrancar. Y mi otra pregunta o comentario es, en su experiencia, el tema de los mantenimientos, ¿cómo se podría manejar? Porque hay algo que usted también dijo la vez pasada y era muy cierto, ¿no? Una planta o una línea de proceso, lo que cualquier área busca es que trabaje todos los días del mes, todas las horas, ¿no? Pero las máquinas también se deterioran, también necesitan a veces una revisión un poco más minuciosa, en especial cuando es un motor grande, cuando es por ahí una falla que no es tan visible o fácil de reparar en 1 o 2 horas. Entonces, ¿cuál sería por ahí la recomendación o cómo se podría manejar en ese tipo al menos de procesos donde definitivamente parar, ya sea por una falla o por cualquier otro motivo, es prácticamente un sacrilegio, ¿no? Buenas, Oliver, gracias por tu pregunta. De hecho, me va a ayudar a co-crear y un poquito tratar de aclarar el tema también a tus demás compañeros. Mira, la primera es simple. Eh, dentro del OEE, si tienes un problema en la prensa, como tú dijiste hace un rato, el problema se empieza a medir desde que detuvo la máquina. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo se mide? Hasta que la máquina vuelve a reiniciar. Al OEE no le interesa si es que, no, que fui a traer el repuesto de la otra, no. Al OEE solamente le importa. Paré por problema en prensa y reinicié 1 hora 10 minutos después. Si dentro del medio el operador tuvo que limpiar, tuvo que desatorar, eso no es el tema. Tú haces tus 5 porqués y preguntas. ¿Por qué te demoraste desatorando la prensa? Ah, porque paró por, no sé, porque se rompió el pin, ¿no? El perno. ¿Por qué se rompió el perno? Ah, porque, no sé, no tenía una frecuencia de cambio preventivo. Ajá. Entonces, al final, el defecto es una avería, es un fallo. Entonces, el tiempo siempre debes controlarlo desde el primer punto que se detiene el equipo y deja de botar envases. Desde ese momento, Jenner, tú estás dejando de agregarle valor y transformar materias primas con valor agregado. Entonces, desde ahí hasta que vuelvas a reiniciar, es como debes medir tu tiempo. Y ahí no hay tiempo muerto. La medida es bruta. Y lo segundo que te Pero recomendaría, en dale, el dale. caso de, disculpa que te interrumpa, pero desde el punto de vista, desde producción, se puede decir lo tenemos claro, pero desde el punto de vista de mantenimiento, para el tema de su indicador del MTTF, ellos te dicen, oye, pero ¿por qué pones 3 horas si yo solamente me he demorado 2 horas? Entonces ahí, y como que ahí no machan los indicadores cuando a veces tú tienes tus reuniones y un área expone una cosa y otra y vienen las observaciones de más arriba que no se está trabajando bien, ¿no? Claro, yo te recomendaría dos cosas. El MTTR es tiempo en el cual yo restablezco. Y efectivamente, como te dice el técnico, oye, yo restablecí a los 27 minutos. Buenazo. Usa el MTBF también para objetivamente y con data ver, oye, he pasado de parar cada 12 horas a tener un fallo a parar cada 2 horas. ¿Me entiendes? O cada 3 horas, porque me tengo un fallo. ¿Qué significa que estoy teniendo 8 fallos en el día y antes tenía 2 fallos por día? ¿Y cómo englobaría eso? Por eso se los puse en la presentación anterior. Metería el OEE, porque el OEE no perdona. Y esa parada no programada con data objetiva, vas a decir, oye, ok, está súper bonito con tu MTTR, ojo, te estás poniendo medio feo con el MTBF, el tiempo medio entre fallas, pero hermano, en tu OE, literalmente, la parada del día de ayer me ha generado 3 horas de parada total. Y ahí no hay excusas. Él te puede decir que está muy bien con su MTTR, pero el OE es frío, llena. Y de esa forma tú puedes hacer visible un problema. Yo te recomendaría eso para el primer punto. Proponer que se mida un nuevo indicador, llevar MTTR, MTBF y medir los OEs de forma diaria, no semanal, no mensual. Monitorear diariamente y atacar diariamente el problema.
Yo te recomendaría esas 3 métricas para cómo hacerlo y es como mi experiencia me ha ayudado a mí a hacerlo. Yo lo hacía semanal, no me servía para nada. ¿Sabes cuándo me funcionó? Cuando empezaba a mirar los OEEs de forma diaria, MTBFs y MTTRs diariamente. ¿Por qué? Porque está caliente el problema. Cuando pasa una semana, ¿qué vas a analizar? Es un muerto, o sea, está en la morgue. Nadie se acuerda, entonces yo sí te recomendaría eso. Medir esos 3 indicadores, MTTR, MTBF, OEE, y hacer un punto de chequeo todos los días a una misma hora. Yo la llamo gestión diaria. Está un mecánico, está el supervisor, el ingeniero, dueño del proceso, están los operadores o gestores o un representante de un proceso que venga, que sea la voz del proceso. Está alguien de calidad y alguien de seguridad. Puede participar la gerencia o la jefatura. Si participa sería mejor. Y en esa reunión, cobrar cada pérdida que hemos tenido, ¿no? Cada punto rojo, como yo lo llamo. Y a mí eso me ha ayudado a mejorar OES, a levantar eficiencias, levantar productividad, incluso retar a que el MTTR cada vez sea más rápido, más veloz, sea más chiquito, ¿no? Y en consecuencia el tiempo medio entre fallas, el MTBF, sea más alto. Y me digan, wow, qué bueno, ¿no? Pasamos de MTBF de 4 horas, de parar cada 4 horas, a parar cada 12. Entonces, si vas generando mejor. Eso te diría en el primer punto, Jenna. No sé si te queda claro o hay algún punto más que... Clarísimo, clarísimo. Gracias. Vale, te recomendaría eso. Igual, tienen mi correo. Ricardo, sí agradecería que les pases mi correo al panel igual para que si tienen alguna consulta me escriban y encantado de ayudarlos, ¿vale? Listo, listo, ingeniero, yo lo subo ahora en este momento. Y la segunda, Jenner, me preguntaste por el mantenimiento. Yo te recomendaría, por eso les puse lila en el chat. Una cosa es parar cada semana, ¿no? Que de alguna forma es esperada, pero los cuidados diarios marcan la diferencia en el tiempo. Tener un buen cuidado diario de limpieza, inspección, lubricación y ajuste, o como su compañero mencionó hace un rato, ¿no? El bozo, huelo, veo, siento, olfateo y todo, es súper potente. Realmente uno puede capturar o identificar patrones poco a poco si lo miras más seguido. El objetivo de limpiar no es ser bonito, ser japonés, no. El objetivo de limpiar es conocer la máquina y detectar fallas que puedan pasar más adelante. Entonces, mejor tómate los 10 o 20 minutos para hacer tu limpieza antes de arrancar o terminar tu producción, a que, pucha, te cobre 8 horas o 12 horas porque me ha pasado. Yo una vez me salté un mantenimiento preventivo una semana para 5 días porque se reventó unas placas. O sea, honestamente respetemos los preventivos, te digo con experiencia y con mucha honestidad, yo autoricé pasarme un mantenimiento preventivo y al final se reventaron las placas del esterilizador y me salieron como $30,000, o sea, carísimo. Entonces, respeten sus frecuencias y sí te recomendaría que hagas las limpiezas lila, ¿no? Es como desagregar y mantener, retrasar más el deterioro forzado, ¿no? Que en la mayoría de casos, el 90% ocurre eh, justamente se puede ver, ¿no? Okay. Justamente ocurre por falta de limpieza, falta de lubricación, falta de ajuste, se suelta algo y se parte, ¿no? Y justo lo que te hablaba, Jenner, es sobre TPM. Hay un pilar súper importante. TPM tiene varios pilares, ¿no? Mi objetivo no es que conozcan cómo se implementa cada uno. Sí les he puesto en el material los más relevantes. Este es el pilar más importante, Jenner, para que tú puedas gestionar mantenimiento. Mantenimiento autónomo. ¿Qué cosa busca? Tener cuidado proactivo y toma responsabilidad la gente, la dueña del proceso, ¿no? El operador. Yo te recomendaría que explores esto porque mantenimiento autónomo o MA, como también lo conocen, justamente te invita a mirar OEE, paradas no programadas, MTBF, MTTR, y de alguna forma mantenimiento planeado es medido más por MTTR y MTBF. Acá lo rompes en OEE. Yo te diría, implementar estos 2 pilares y con estos dos te bandeas sin ningún problema. El
Planeado mide MTBF y MTTR, y autónomo mide OEE y cumplimiento de sus estándares, que pueden ser cumplimiento de los lilas, cumplimiento de lo que implementes como estándar, ¿no? Eso sí es una metodología súper potente. En mi experiencia, implementando esta de acá, esta nomás, mantenimiento autónomo y mejora enfocada, con estas dos de acá, más el pilar número 7 de educación y entrenamiento, no necesitas más si quieres empezar a que ruede el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque mejor enfocada ataca pérdidas. Empiezas a ver dónde está la plata, dónde se está yendo, en qué se está yendo. Esto hace que tu cuidado diario de máquinas funcione y sea óptimo para plantas industriales, y esto certifica gente que sepa cuidar la máquina, que es el activo más, que se desgasta más rápido, ¿no? Wendy, dale. Wendy, estás en mute. Vale, creo que su compañero está con dificultades, pero en cualquier momento que esté listo, me avisa nada más y atendemos su pregunta, ¿vale? Entonces, nada, lo que le decía TPM de los 8 pilares, yo les recomendaría, en mi experiencia, la 1, la 2 y la 7, con eso la hacen, suficiente. Dime, Wendy. Disculpa, buenas noches. No la vez que va según lo que estaba viendo sobre el compañero Jenner que estaba hablando, ¿no? En la parte productiva, la parte de él, ¿no? Cómo maneja. Nosotros en la empresa, en la industria, en el área de plantas de beneficios, manejamos ese tema para prevenir alguna falla, ¿no? Mayormente en ese área de la planta de beneficios ya nos basamos en el área en el manual con el tiempo de lo que nos da ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? El fabricante. En esta ocasión nosotros manejamos este tema por tanto producción o carne que ingresa. Así podemos definir nosotros, en ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si entra 9.000 pollos, ¿no? De repente se va a romper un retén, alguna cadena se va a aflojar cuando lleva las jabas de los pollos, ¿no? En esa ocasión, así manejamos aquí en la planta de beneficios. Ya no manejamos por lo que dice en la ficha del fabricante. Si el retén cada 9.000 horas se va a deteriorar, o cada 2, 3 años tiene que hacer su mantenimiento, etcétera, ¿no? Como ejemplo. Aquí manejamos normalmente por cuánto de pollo ingresa. Eso también le serviría al compañero. Por ejemplo, en lo que él hace su funcionamiento, ¿no? En lo que dijo en la prensa, creo, o en las embotelladoras, ¿no? ¿Cuántas botellas fabrica en el día? Entonces, de ahí supera una prevención ya más o menos decir, ya está fabricando 900 o 9.000 botellas, ¿no? Ya va a llegar a su límite de 9.000, entonces ya se previene que un retén, algo ya va a fallar, ¿no? Dentro del motor, de la industria que está en funcionamiento. También le serviría bastante porque a nosotros eso ya nos hizo disminuir, como dice usted, de 4 horas a avanzar hasta 24 horas. A 24 horas ya sabemos qué va a fallar ya y qué hay que cambiar antes de que se pare la productividad. Buenazo, Wendy, te agradezco. Tremenda intervención. Gracias. Pero igual que le sirva también a tu compañero Jenner. Vale, chicos. Entonces, como les decía, solo para cerrar, TPM, si me preguntasen 3 pilares para implementar, porque necesitan hacer algo pronto y necesitan ganar, no tiene tanto presupuesto y tiempo y recursos, 1, 2 y 7, ¿vale?
Mantenimiento autónomo, mejor enfocada y educación y entrenamiento. Con eso la hacen y se banderan. Lo que les he puesto acá es un proceso de puesta en marcha de cómo arrancar TPM paso a paso. No me voy a detener en el detalle, ¿vale? ¿Qué busca TPM? Obviamente, cero averías, eliminar deterioro acelerado, eliminar, restaurar equipos, restaurar procesos, alargar la vida útil de los equipos también, y eliminar los fallos inesperados. TPM muchas veces se enfoca más en el 80% de TPM, muchas veces es el mantenimiento autónomo. Por eso que lo que ven acá está enfocado en deterioro, lubricación, ajuste, ¿vale? Entonces, lo que les he puesto es una guía. Jenner, de repente podrías tomar esto para empezar a implementar TPM como piloto en una línea, te armes un MVP y simplemente arranques con eso, a ver cómo funciona con las rutinas lilas, ¿no? Para no parar, como tú dices, ¿no? Por algo más grande, ¿vale? Bien, eso es respecto a ese tema. Si no hay más consultas, no hay ningún problema, sino al final de acabar estos slides, me levantan la mano, me interrumpen, ¿vale? Hoy vamos a ver también el uso de tecnologías de monitoreo y diagnóstico. Les he puesto un video para que vean un poco qué es lo que hay en el mercado ahorita. Ingeniero, el video no tiene audio, no se escucha, no sigue apreciar. Ah, ¿no lo pueden ver? Sí, lo vemos, pero no lo podemos escuchar. Uy, Dios, qué pena. Rayos. Ni modo. Lo que abra el video, y yo lo voy a parar acá, es un poco como pueden ver en las imágenes. Pensé que escuchaban, chicos, disculpen, ¿ah? Habla de que todo está enfocado a vibración. La vibración es energía, está conformada en las moléculas, y un equipo rotor como un motor, en este caso, un servomotor, en este caso habla de un motor centrífugo, puede ser previsto, prevenido a nivel de rotaciones, ¿no? Y lo que hace esta empresa es buscar alternativas más predictivas en este caso, ¿no? Para mostrarle un poquito, acá nosotros tenemos una herramienta bien potente que se llama la Clear Process Workflow. Eso es un poco es como cómo mantener que todo el tiempo esté corriendo el equipo, ¿vale? Lo que hace esta herramienta, y se las presento, tiene más o menos 7, 6 años esta parte. En el mercado lo que hace es ver el flujo de trabajo, ¿ok? Para resolver todas las actividades, y lo que busca es mantener a raya las fallas funcionales, no previstas. Si se recuerdan en la curva IPF de Douglas, teníamos un momento de instalación, pasamos un momento de falla potencial y luego nos metíamos a una falla funcional, no falla total, a la mitad. Entonces, lo que hace este sistema, usando tecnología, es evitar que tú llegues a eso, ¿vale? Con la finalidad de no tener un alto impacto económico. Esto se puede trabajar a nivel de sistema con el módulo PM en SAP. Yo trabajo con ese sistema. ¿Vale? Y lo que hace Clear es trabajar 3 fases, ¿ok? La fase 1 ve un tema de diagnóstico en base a la tecnología que apliquen. La fase 2 es, obviamente, planifican
cuáles son los siguientes pasos y finalmente hacen una corrección del desperfecto, de la anomalía, lo que se encuentra. Y esto todo actúa sobre el activo, sobre los equipos. El EAMS, en este caso, es como un sistema de gestión de activos empresarial, ¿de acuerdo? Y las CMM son estos sistemas de gestión de mantenimiento computarizado, ¿de acuerdo? Esta EAMS, ¿cuál podría ser? SAP, Oracle, tiene módulos para el área contable para manejar activos. No el SAP como tal, tiene algunos módulos en el área de contabilidad que les permite también manejar esta parte, ¿vale? Y también hay otros desarrollos customizados. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de gestión de activos empresarial contra un sistema de gestión de mantenimiento computarizado? Básicamente, el primero ve todo el globo, ¿ok? Ve los activos como tales, los controles, materiales, finanzas, paradas y demás, ¿de acuerdo? Ve todo el globo en general. Pero el sistema de gestión de mantenimiento computarizado se enfoca en ver los inventarios, adquisiciones, la ingeniería, la confiabilidad de mantenimiento, la planificación, programación y la ejecución, tal como hemos visto en los ejes centrales. Les he puesto un caso, ya no me da el tiempo ahorita, pero para que ustedes lo puedan revisar, y habla un poco sobre cómo aplicar estas CMMs, un caso real, ¿de acuerdo? Que pasó en Colombia. ¿Cuáles son las preguntas que tienen esto en un equipo rotativo? ¿Okay? ¿Cuáles son las preguntas de este activo? Miren, cosas como, ¿cuál sería el próximo paso? ¿Qué hago? ¿Qué tipos de mantenimiento hemos ejecutado hasta ahora? Este monitoreo frecuente que se menciona, ¿en qué fase ocurre? Preguntas súper importantes y potentes, con respuestas de cómo la persona, cuál es la estructura mental que usa con esta metodología de GIR para poder abordar el problema. Desde un enfoque usando data de vibraciones, de termografía, lectura de lubricantes, todo, y en esta metodología GIR lo absorbe con las técnicas que hemos visto antes, ¿no? Sigue con unas preguntas adicionales, y eso es un poco lo que les he podido compartir para que puedan ver de qué trata esto y cómo se usa. Como les digo, de mi experiencia, algo que me ha funcionado mucho al resolver problemas, o sea, mi capacidad de resolución de problemas es hacer preguntas oportunas y precisas. En este caso, si ustedes desarrollan esa habilidad para saber qué preguntas adecuadas tienen que hacer, la resolución de problemas, el problem solving va a ser inmediato, o sea, honestamente no van a tener ningún problema y ninguna dificultad que tengan va a ser superior a ustedes porque van a saber cómo gestionar. Si no lo conocen, recurrirán a alguien más experto y sin ningún problema creo que lo van a poder hacer, ¿vale? La forma de hacer pronósticos, ustedes no tienen audio acá en este momento, pero por ejemplo Tractian ha creado unos dispositivos que se conectan por IoT, los colocas y los montas a estos equipos que tienen funcionamiento giratorio y te manda alertas, ¿no? Con el Big Data te va diciendo, oye, ya está el momento que le agregues lubricación, tienes que hacer algo, te detecta desalineaciones, ¿no? Lo que a mí me pudo haber mejorado, como les conté, con estos gastos de OPEX por sellos en el homogenizador. O sea, a nivel tecnológico ya hay diferentes cosas, se los quería mostrar. Miren la capacidad que tiene, ¿eh? Vibración, termografía, temperatura, horas de trabajo y energía, hasta kilowatts, ¿vale? Entonces es algo que sí me gustaría que lo vean. En este caso es un poquito el video de vibraciones, ¿no? Como él dice, todo lo entendemos a través de vibraciones y un equipo rotor como una bomba genera vibraciones, como pueden notar, ¿de acuerdo? Y es lo que pasa en nuestra industria, dice, ¿no? Cómo se pueden predecir diferentes cosas con las máquinas puestas en marcha y como alguno de sus compañeros ya está aplicando, ¿no? Entonces, sí los invito a que puedan seguir explorando diferentes metodologías y algunas cosas como las curvas PFs también, que hablamos de confiabilidad, ¿no? Súper importante que la tengan mapeadas para que sepan cómo usarlas, en qué usarlas y de esa forma sea un poco más próspera y más efectiva la gestión que ustedes realicen, ¿vale? Muchas gracias, espero haya sido
de gusto y les sirva mucho en sus empresas, en sus corporaciones. Y nada más, de mi lado eso sería todo. Ricardo, ¿quieres agregar algo más? Así es, estimado ingeniero. Bueno, primero que todo agradecerle por la excelente ponencia de esta noche y quedarnos con una pequeña conclusión, ¿no? Nada está escrito en piedra, todo es mejorable, estamos para aprender, a capacitarnos más, a utilizar nuevas herramientas y eso es lo que se invita a ustedes participantes, a estar a la vanguardia para poder estar siempre derecho en el proceso industrial. Más que nada, comentarles también, ingeniero, bueno, ya estamos culminando el cuarto módulo y el martes 21 estamos dando por cierre este diploma con el quinto módulo y también se va a dar la evaluación final. Nuestro ingeniero Christopher Ramírez ya está elaborando las preguntas, esperemos que sean fáciles. Y bueno, nada, ingeniero, nuevamente agradecerle por su tiempo, magnífica exposición. No sé si puede dar pase para que haya algunas preguntas o ya podemos dar el cierre. Sí, no, de hecho, si tienen alguna consulta me avisan, si todo está claro, igual eso sería todo a mi lado, no sé. Igual ahí estoy ya, he agregado su correo para que puedan mandarle las consultas o hacer algunas asesorías. Y también estoy enviando en estos momentos mi número de... Ricardo, te has puesto en mute, no se te escucha. Disculpe, ingeniero, esta vez usted fue el moderador. Estoy compartiendo mi número de WhatsApp para que puedan escribirme para resolver sus dudas. También el día de mañana voy a estar subiendo ya el material de las 4 sesiones para que puedan ponerse al día, para que estén listos para el examen el día martes. Si no hay más dudas, damos por finalizado este módulo. Agradecerles nuevamente por su presencia, por el soporte hasta el último y que tengan todos muy buenas noches. Buenísimo, buenas noches. Nos vemos el martes. Suerte en el examen.